Bienvenidos a un webinar realizado por la Feria Virtual Honduras Consume Local, edición Identidad Nacional, donde buscamos promover el valor de los productos que comparten una misma historia y territorio, poniéndolos a disposición de los hondureños. Y Honduras somos nosotros, y esta es tu tierra. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Y Honduras somos nosotros, y esta tierra. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Honduras, consume local. Honduras, celebra. Muy buenas tardes, tengan todos. Bienvenidos nuevamente a una edición más de los webinarios en el marco de la Feria de Identidad en su tercera edición a nivel nacional. Hoy contamos con un especialista muy conocido acá en San Pedro Sula. Le damos la bienvenida al ingeniero Kevin Dubón, que es una persona muy apasionada por la tecnología y los negocios. Él es un ingeniero industrial y de sistemas con especialidad en Machine Learning. Y también Kevin es un cofundador de Thinker and Makers. Es una organización que fomenta el desarrollo tecnológico y emprendimiento de alto valor. También promueve lo que son las iniciativas con el Honduras Digital Challenge y Smart City Honduras con la alcaldía acá en San Pedro Sula. Kevin, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a poder formar parte de lo que son estos webinarios que hemos estado llevando a cabo desde el 14 de septiembre. Iniciamos este lunes y finalizaremos el próximo 25 de septiembre siempre todos en horario de las 3 de la tarde. Recuerden que también estamos transmitiendo en vivo a través de lo que es el Facebook de Se Emprende y de CDM Pyme Valle de Sula. Kevin Dubón, bienvenido. Queda a cargo de lo que es el webinario de hoy. Muchísimas gracias por aceptar. Excelente, muchas gracias Jennifer y gracias al equipo organizador también por la invitación y felicidades también por todo lo que han estado haciendo. Siempre para nosotros es un gusto compartir con toda la comunidad y ayudar a todos aquellos que están emprendiendo y a todos aquellos que desean emprender. Así que nosotros con mucho gusto. Y bueno, anteriormente me imagino que durante el transcurso de la semana y en las ediciones anteriores han estado viendo temas relacionados al modelo de negocio, a estructuras de precios y otros temas en relación a la planificación y al diseño de sus negocios. Así que en esta tarde vamos a ver el tema un poco ya más adelantado en esta fase de desarrollo, que es cómo presentar nuestro producto, cómo presentar nuestras ideas, cómo presentar nuestro emprendimiento. Es decir, una vez que ya hemos pasado por toda la fase de ideación, estructurando nuestro modelo de negocio, donde ya hemos hecho pruebas y validación de nuestra propuesta de valor, ahora pasamos al tema de cómo hacer un pitch, cómo presentar nuestros emprendimientos. Así que ahorita les voy a compartir mi pantalla para que entremos en el tema. Solamente me confirman si la pueden observar. Creo que ya se mira. Bien. Entonces vamos a estar viendo el tema de cómo hacer un pitch. Para los que no saben, el pitch, pues sí es un término pues, en inglés, pero en el contexto de negocios, un pitch es una presentación breve y concisa, en este caso de una idea o de un emprendimiento. Es decir, una manera de transmitir efectivamente lo fundamental que nosotros estamos desarrollando. Entonces, cuando hablamos de un buen pitch, cuando hablamos de cómo hacer un pitch ideal, usualmente algo que se nos viene a la mente es
esos momentos en los que, pues anteriormente, cuando estaba en vida Steve Jobs, esos momentos en los que Apple presentaba un producto nuevo e innovador. En este caso, pues vemos el ejemplo del iPhone, ¿no? Eso es uno de los ejemplos icónicos de algo como de uno de los mejores pitches, de una de las mejores presentaciones de producto que se han realizado. Y no es por decir que todos tenemos que hacer algo o buscar hacer algo similar, sino que hay varios componentes, varios elementos que podemos tomar para que nosotros podamos realmente estructurar un buen mensaje. Cuando estamos hablando de hacer un pitch, estamos hablando de comunicar, estamos hablando de hacer una comunicación efectiva que sea convincente y que logre su objetivo. ¿Cuál puede ser ese objetivo? Pues puede ser para poder conseguir clientes, en este caso para un proceso de ventas, puede ser para conseguir un aliado o un inversionista, puede ser para convencer a cualquier persona o entidad, ya sea una persona natural o alguna empresa, alguna organización, para convencerla de que o nos compre nuestro producto o que se una a nosotros, que se una a nuestra visión, etcétera. Pueden haber múltiples finalidades y hay muchos también tipos de pitch dependiendo de la ocasión. Pero aquí hay algo muy importante. Antes de entrar a ver la estructura de cómo estructurar, cómo elaborar un pitch efectivo, es muy importante tener en mente que esto no es algo improvisado, es decir, no es algo que yo voy a decir, yo ya me sé mi negocio y voy a ir a decir lo que yo me sé. No. O sea, si tienen que hacerlo y todavía no tienen algo estructurado, pues ni modo, porque no lo tienen elaborado. Pero lo ideal es que no sea improvisado, es decir, es algo que requiere de un diseño previo, es decir, requiere de tiempo, de análisis y que realmente puedan estructurar algo bien elaborado. Esto también implica que requiere de memorizar una estructura y una secuencia en el mensaje. Eso es importante porque vamos a ir viendo cómo las diferentes secciones van enlazadas una con otra y cómo nosotros podemos llevar una secuencia en el mensaje que estamos transmitiendo. Y otro de los puntos importantes es contar una historia. Cuando nosotros estamos haciendo un pitch, nosotros estamos contando la historia de por qué estamos emprendiendo, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y pues ya vamos a ver un poco de cómo hacer eso. Algunos de los tipos de pitch más comunes que existen, hay varios tipos de pitch. En este caso, tenemos el High Concept Pitch, que es un pitch, pues así como express, que lo digo en una oración. Si alguien me dice, describime así rapidito en qué consiste tu negocio. Bueno, mi negocio es una plataforma que conecta doctores con pacientes en línea, en la nube y puede agendar citas. Algo así, súper express. De ahí está el Demo Day Pitch, que es el tipo de pitch que se utiliza generalmente cuando se hace una presentación ante un público general, ante un panel de jueces o ante un grupo de posibles inversionistas. Y de ahí, cuando es específicamente para inversionistas, entonces está el Investor Pitch, que ese ya incluye un poco más de información relevante a las métricas de crecimiento que lleva el emprendimiento, también un poco de datos financieros de cómo está actualmente el emprendimiento y cuáles son las proyecciones a futuro. Y también está el Elevator Pitch, que ese pues, quizás lo han escuchado un poco más frecuentemente. Esa es una versión express también del pitch. Lo que busca es transmitir todo el concepto del negocio en 1 minuto o menos. Y pues es referente a la ocasión en la cual, pues hipotéticamente nos encontramos en un elevador con alguien que potencialmente puede ser un inversionista o un cliente o un aliado y solamente tenemos 1 minuto para poder conversar con ellos en lo que baja o sube el elevador. Ese es el concepto principal. Entonces, esa es una versión bastante express. Y bueno, otro de los puntos importantes es cuando se está diseñando, cuando está comenzando a diseñar y a estructurar el pitch, algo muy importante es conocer a la audiencia, saber a quién nos vamos a estar dirigiendo al momento de hacer el pitch, conocer cuál es el rol de esas personas a las cuales nos estamos dirigiendo, decir
¿Será que yo le voy a presentar a un inversionista? ¿Será que le voy a presentar a un jurado calificador? ¿Será que le voy a hacer mi presentación a alguien que tiene un background, un fondo tecnológico? ¿O será alguien que no conoce de tecnología? Es decir, hay diferentes rasgos, diferentes características del público que tenemos que tomar en consideración para estructurar el mensaje. Recordemos que aquí estamos diseñando un mensaje efectivo. Entonces, para poder tener una comunicación precisa, es importante saber quién es nuestro público y qué terminología vamos a utilizar para que nuestro público realmente se sienta familiarizado con el tema y que pueda comprender fácilmente lo que nosotros estamos queriendo comunicar. Y también cuando estamos analizando a la audiencia, es importante saber qué es lo que queremos obtener. ¿Cuál es nuestro objetivo con diseñar este pitch? ¿Será que estamos buscando dinero? Es decir, ya sea por medio de inversión, por medio de un préstamo o cualquier otra forma de financiamiento que estamos buscando. ¿Será que estamos haciendo un pitch para el proceso de ventas? Es decir, estructurando un pitch para que nuestros agentes de ventas o para que nosotros mismos salgamos a vender. ¿O será que estamos haciendo un pitch para conseguir un partnership, una alianza estratégica con alguna otra empresa o algún otro profesional o alguna fundación, alguna organización? ¿O será que estamos haciendo un pitch para conseguir talento humano para nuestro proceso de reclutamiento? Y así como estos pueden haber otros múltiples objetivos para nuestro pitch. Entonces, teniendo claro cuál es el objetivo que estamos buscando y teniendo claro cuál es la audiencia que estamos buscando, ya podemos pasar a estructurar un mensaje que vaya de acorde a ese objetivo y a esa audiencia. Entonces, aquí hay un pequeño ejercicio. Usualmente lo hacemos presencial, pero si gustan lo podemos hacer por medio del chat. Piensen en su emprendimiento o en su idea y describan su startup o su emprendimiento en una frase u oración. Es decir, pueden decir, el emprendimiento X es una plataforma que conecta a vendedores de fruta con empresas de procesamiento de fruta. Algo así, ¿no? Entonces, en una pequeña frase u oración ya están plasmando de manera sencilla y concisa en qué consiste su emprendimiento. Es decir, no es algo que van a escribir un párrafo entero o una descripción de un minuto, es algo súper expreso. Y bueno, y pasamos en relación a ese pequeño ejercicio. Uno de los tipos de pitch, como mencionaba al inicio, es el high concept pitch, el pitch de alto concepto. Entonces, esto es la extracción de la esencia de nuestro startup o nuestro emprendimiento en una oración. Entonces, esto se puede relacionar a, por ejemplo, lo que usualmente hacemos cuando hacemos nuestras tarjetitas de presentación, ¿no? Tiene nuestros datos de contacto, quizás el logo, el sitio web de la empresa, etcétera, y también una pequeña descripción de nuestro negocio. Entonces, si tuviéramos que colocar en una tarjetita la descripción de nuestro negocio, ¿cuál sería? ¿Cómo pondríamos nosotros esa descripción? Y pues obviamente como es una tarjetita pequeña, el espacio es muy limitado. Entonces ahí es de hacer algo corto, conciso y algo preferiblemente asociado con ideas existentes y reconocidas. Por ejemplo, si nuestro producto, por dar un ejemplo, es una aplicación móvil que conecta a proveedores de productos agrícolas con empresas de procesamiento de estos productos. Ahí se podría resumir a soluciones tecnológicas para productos, para comercialización de productos agrícolas, algo así. Es como analizar cuáles son las partes más esenciales de nuestro modelo de negocio y pues identificar las palabras claves que lo definen y utilizar eso con terminología conocida para que sea algo súper
sencillo de comunicar. Algunos de estos ejemplos, en este caso, pues haciendo referencia a productos tecnológicos, se puede decir como ejemplos generales, ¿no? Que Spotify es como el Netflix de la música, o que YouTube es como el Flickr de los videos, o que LinkedIn es como el Facebook de los negocios, ¿no? Entonces lo que buscamos aquí es encontrar algo que sea reconocido, algo que sea sencillo, fácilmente identificable, y ver de qué manera podemos asociar nuestro modelo de negocio o nuestro producto o nuestro servicio con ese concepto de otros productos conocidos. Ahora, el elevator pitch, el que les comentaba que hace referencia al momento en el que nos encontramos encerrados en un pequeño elevador, y pues esa es como nuestra oportunidad para convencer a alguien que posiblemente pueda ser nuestro potencial inversionista, nuestro potencial socio, nuestro potencial cliente o aliado, ¿no? Entonces aquí pues se utiliza cuando hablamos con una persona interesada y tiene una duración bien corta, entre 1 y por mucho 3 minutos, preferiblemente 1 minuto y medio o 2. Y aquí, pues, como les mencionaba, es importante practicarlo y medir el tiempo también. Ya esa es una de las recomendaciones principales. Y aquí, pues, lo principal es mencionar cuál es el problema o la necesidad de mercado que nosotros estamos atacando. También mencionar cuál es la solución que nosotros hemos desarrollado o la que proponemos desarrollar. Y algo muy importante en este tipo de pitch es que es un tono casual, ¿no? Es como que si estuviéramos teniendo una conversación con algún amigo o quizás en algún café o en algún evento que nos encontramos y tenemos una conversación. No es nada que utilice un lenguaje y gestos formales, sino que es una comunicación pues casual, ¿no? Y bueno, hay un pequeño video de uno de los ejemplos de uno de estos elevator pitch, y lo voy a poner, solamente voy a compartir el audio. Please. ¿Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. ¿Intentaremos construir pozos de agua limpia? No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otpal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta.
¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. Bueno, ese es uno de los ejemplos de cómo hacer un elevator pitch de manera efectiva. Si se fijaron, es algo muy casual, muy rápido, utilizando palabras clave que realmente transmitan la esencia de lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos logrado o qué es lo que estamos por comenzar a hacer y qué es lo que necesitamos. Y bueno, de ahí pasamos a una versión más extensa, más completa del pitch, que este es el Demo Day Pitch. Se llama Demo Day Pitch porque usualmente es el que se realiza en un Demo Day. El Demo Day es como usualmente la culminación de algún programa de emprendimiento o quizás un día en especial donde pues se estructura una secuencia de presentaciones de diferentes emprendimientos. Entonces, viene siendo como una jornada, quizás de mediodía o un día completo, donde se hacen las presentaciones de los equipos, ya sea de algún programa en particular o en general de público abierto. Y bueno, algunos de los tips antes de entrar a ver la estructura de este tipo de pitch. En primer lugar, el lenguaje corporal es muy importante. Si bien lo más importante pues es la estructura y el mensaje que estamos transmitiendo, también están estas otras cosas, estos otros factores. Hablando de hacer una presentación presencial, obviamente ahorita por las limitantes de la pandemia, quizás tenemos que aplicarlo y adoptarlo a la manera virtual, pero si tienen la oportunidad de hacerlo presencial, entonces sería mejor, y también están estos factores a tomar en consideración. En primer lugar, es el lenguaje corporal, ¿no? Siempre tener en cuenta qué tipo de gestos, qué tipo de emociones estoy transmitiendo, o qué tipo de sonidos podría utilizar o implementar para hacer énfasis en ciertas cosas de mayor importancia, y pues también tener en cuenta la postura y los movimientos que yo estoy realizando, de manera que transmitan seguridad y que no distraigan innecesariamente a la audiencia. Y también algo pues sumamente importante es una buena pronunciación y dicción. Entonces, aquí es importante pues tener una buena pronunciación de cada una de las palabras y manejar bien el volumen que estamos utilizando para hablar, ¿no? Y como mencionaba al inicio también, algo muy importante es practicar, practicar y practicar. Entre más tiempo se le dedique a practicar, pues va a ser algo que se nos va a quedar grabado y va a fluir naturalmente el mensaje que queremos transmitir. Y bueno, ahora entrando ya en la estructura del pitch. ¿Qué elementos son los que debería contener mi pitch para un demo? Nosotros pues sugerimos que un pitch lleve esta misma secuencia. Sin embargo, esto no está escrito en piedra, que no es por ley que tienen que seguir esta estructura, pero lo recomendable es por lo menos mantener quizás los primeros 5 puntos en esa misma secuencia, y de ahí el resto puede variar, ¿no? Y aquí comenzamos hablando del problema. El objetivo aquí es enganchar a la audiencia con cifras y
y palabras clave que realmente den una entrada al tema que nosotros queremos tratar. Aquí explicamos la magnitud del problema y damos a entender por qué el problema que nosotros estamos atacando es importante y por qué le debe interesar a nuestro público. Y de ahí, luego de haber explicado el problema, pasamos a explicar la solución. ¿Cuál es la solución que nosotros estamos proponiendo o desarrollando para este determinado problema? Ya sea un producto, un servicio o cualquier otra iniciativa. Una vez que ya hablamos de la solución que estamos desarrollando, ya hacemos una demostración. La demostración de nuestro producto o servicio puede ser un video, puede ser un demo en vivo, en el cual si es una aplicación móvil o alguna aplicación, algo de software o hardware, entonces lo podemos demostrar y utilizar en vivo en el escenario. Y si es algún otro producto, ya sea algún producto alimenticio o algún servicio que se brinde, entonces pues podemos utilizar algún video, alguna muestra o algo que realmente dé a entender cuál es el producto o servicio que estamos brindando. Posterior a eso, ya se empieza a hablar un poco de cuáles son los beneficios y ventaja competitiva de nuestro emprendimiento. Es decir, por qué el público debería de interesarse más en mi emprendimiento que en el emprendimiento de mi competencia. ¿Cuáles son los beneficios que obtienen al utilizar mi producto o mi servicio? Y cómo me diferencio de, cómo difiero de los demás competidores que están en ese mismo mercado. Después de eso, se comienza a hablar del modelo de negocio. Esto puede variar bastante dependiendo del tipo de monetización o el tipo de estructura que tenga nuestro modelo de negocio, ya sea el tipo de cobros que tiene o el tipo de logística que implica. Alguno de los factores principales que tenga nuestro modelo de negocio se debería presentar en esa sección. De ahí pasamos a hablar un poco acerca del tamaño del mercado. En esta sección lo que buscamos es dar a entender la magnitud del problema que presentamos al inicio, pero ya hablando en términos a nivel macro, es decir, cuántos miles o cientos de miles de personas o empresas tienen este mismo problema. ¿A cuánto equivale ese problema en términos de dinero o en términos de alguna otra unidad de medida? Ya sea cuánto tiempo se pierde por causa de este problema, cuánto dinero se pierde o cuánto dinero se invierte en este tipo de rubro. Y eso brinda, lo que buscamos aquí es brindar una visión de cómo está el panorama al cual nosotros estamos entrando con nuestro emprendimiento. Y también esa va relacionada a la siguiente, que es la de competencia y ambiente. Aquí nosotros sí tenemos que dar una seguridad a nuestra audiencia de que nosotros conocemos en qué cancha estamos entrando a jugar. Aquí es importante identificar bien cuáles son los competidores que existen, ya sea en el mismo mercado al que estamos entrando nosotros o en mercados similares, o también potenciales competidores que quizás en este momento no son competidores, pero que en un futuro cercano podrían convertirse en competidores directos. Y de ahí también están el resto de las diapositivas, donde se habla acerca del equipo, quiénes son las personas que están detrás del emprendimiento X. Aquí hablamos un poco acerca de los perfiles de los fundadores. Por ejemplo, que la empresa X está conformada por un experto en marketing, por el ingeniero Mauricio, que tiene 15 años de experiencia en el área de comercialización de productos agrícolas. También está Pedro, que tiene 20 años de experiencia en tal rubro. O sea, no necesariamente tienen que hablar de sus años de experiencia, sino que resaltar lo principal del equipo, es decir, cuáles son los roles complementarios que tiene su equipo,
y por qué esas personas le brindan un valor agregado a ese emprendimiento. De ahí está el roadmap. El roadmap es la trayectoria que ha logrado pasar el emprendimiento y los siguientes puntos en esa trayectoria. Entonces aquí el objetivo es comunicar claramente qué es lo que ha logrado el emprendimiento hasta este punto y cuáles son los siguientes logros que busca alcanzar, ya sea a corto, mediano o largo plazo, dependiendo de la línea de tiempo que estén apuntando. Y finalmente, como mencionábamos al principio de la presentación, como es importante tener claro qué es lo que buscamos con este pitch. Si buscamos inversión, si buscamos aliados, si buscamos clientes. Aquí hablamos al final acerca de las necesidades. Si estamos hablando ante inversionistas, entonces hablamos de cuánto dinero estamos buscando levantar para nuestro emprendimiento. Si es una alianza lo que estamos buscando, entonces ahí establecemos los criterios bajo los cuales estamos buscando la alianza, qué pongo yo de mi parte, qué pone la otra empresa o organización de su parte y cuáles son los beneficios mutuos en este caso. Entonces ahí las necesidades pues, van a variar dependiendo del objetivo que estamos buscando. Así que, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo damos el primer paso? Algo muy importante a tener en cuenta es que aquí nosotros cuando estamos haciendo un pitch y cuando estamos estructurando el pitch, nosotros estamos contando una historia. Lo que buscamos es que nuestro público objetivo realmente comprenda la importancia de la historia que le estamos comentando. Y algo que nos gusta relacionar bastante es este ejemplo del libro Start With Why de Simon Sinek. Y él plantea un concepto bien interesante que es cómo convencer a la audiencia y cómo motivar a la audiencia, ya sea un grupo de empleados, ya sea familiares, amigos, etcétera, cómo motivar a las personas. En este caso, pues lo que se propone es iniciar con el por qué. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué decidimos desarrollar este producto? ¿Por qué decidimos dejar nuestro trabajo anterior y dedicarnos a esto? ¿Cuál es la razón por la cual estamos haciendo todo esto? ¿Cuál es la razón por la cual llegamos hasta este punto? ¿Y cuál es la razón por la cual queremos llegar al punto X al cual estamos dirigidos? Y posteriormente, luego de dejar claro el por qué, ya se procede a hablar de cómo lo vamos a lograr y qué es lo que vamos a lograr al final. Que sería diferente al otro método tradicional de empezar hablando de qué es lo que queremos y cómo vamos a llegar ahí y después el por qué. Si lo hacemos a la inversa, comenzando con el por qué, ya tenemos mayor facilidad para establecer un vínculo con la audiencia. Si nuestra audiencia realmente comprende y comparte ese objetivo y esa visión y esa misión, entonces ya es mucho más fácil conectar y estar en sintonía con el resto de la historia que vamos a estar contando. Así que comenzando con el por qué, pues comenzamos aclarando cuál es el problema al cual estamos dirigidos. Y como les comentaba al inicio, aquí lo que buscamos es pues, contar la historia, que es por qué estamos haciendo esto, y algo importante es mostrar datos. Por ejemplo, yo puedo decir, cada año se generan X cantidad de millones de toneladas de producto desperdiciado. Eso equivale a tantos millones de lempiras que se pierden por X y X motivos. Esto es algo que ocurre pues, anualmente y que está proyectado a incrementar en un 10% año con año. Ahí estamos dando una visión cualitativa y cuantitativa
del problema al cual nosotros estamos dirigiéndonos. Aquí me preguntan qué es mejor, utilizar un lenguaje técnico o cotidiano. Eso va a depender del perfil de la audiencia al cual están dirigidos. Si la audiencia es que maneja terminología técnica, lo mejor es utilizar terminología técnica. Si no están seguros del perfil o del fondo de la audiencia, pues lo mejor es utilizar lenguaje general, algo que sea fácilmente comprendido por cualquier persona sin importar su conocimiento profesional. Bueno, una vez que ya dejamos claro cuál es la magnitud cuantitativa y cualitativa de nuestro problema, ya pasamos a hablar de la solución. Es decir, ya decimos por qué estamos aquí, por qué estamos presentando, por qué estamos emprendiendo en esta área. Ahora pasamos a ver, a comunicar qué es lo que estamos haciendo. Entonces acá hacemos la introducción. Por ejemplo, cada año, posterior a hablar del problema, que decimos cada año se generan tantos millones de pérdidas por X motivo, y de ahí pasamos a la solución. Y es por esta razón que nosotros desarrollamos una aplicación que le permite al productor monitorear los niveles de XXX para facilitar una mejor distribución y comercialización de sus productos, reduciendo el nivel de desperdicios o el nivel de imperfecciones. Entonces ahí ya se hace una transición en el mensaje que estamos comunicando, y aquí es donde hablamos de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, y empezamos a describir el producto. Entonces cuando ya empezamos a describir el producto, pues hacemos una demostración. Esto puede ser algo pregrabado, puede ser una demostración en vivo, y va a depender pues del entorno en el cual estamos, va a depender del tipo de producto, si es algo que se puede demostrar en vivo, o si es algo que si es muy complicado demostrarlo en vivo, entonces se hace una grabación. De manera que el público pueda observar claramente el funcionamiento del producto. Lo recomendado siempre es hacer una grabación, porque en la grabación ustedes tienen el control del tiempo. Aquí, pues recordemos que estamos trabajando con tiempo muy limitado. Estamos hablando de un tiempo de menor a 5 minutos. Entonces, entre más breve y conciso sea el mensaje, va a ser mejor. Entonces, aquí siempre lo recomendado es hacer una grabación. Pues en la grabación ustedes mismos pueden elegir qué elementos mostrar, a qué elementos darle mayor énfasis, y también pueden controlar el tiempo del video. Y si pueden hacer un video acompañado de una narración en vivo o de una demostración en vivo, pues también viene siendo mucho mejor. Una vez que ya se ha presentado la demostración del funcionamiento técnico del producto, y bueno, aquí aclaro que yo hablo bastante de funcionamiento técnico, haciendo referencia a algún software o hardware o algún producto mecánico, pero por ejemplo, si es un producto alimenticio, pues también se hace una demostración que de igual manera puede ser algún video o una demostración en vivo, pero que realmente debe entender cuáles son las características que hacen a nuestro producto de mayor valor, de valor agregado, y que resalten cuál es el diferenciador de nuestro producto. Entonces, posterior a eso, ya se pasa a hablar de los beneficios. ¿Qué beneficios obtiene el cliente o el usuario de mi producto al utilizarlo? Entonces, aquí hablamos un poco acerca de la ventaja competitiva. En este caso, si yo, digamos que diseñé un sistema que reduce pues, el nivel de desperdicio de productos agrícolas,
¿cuál es el nivel de reducción? ¿Será que se reduce en un 10%, se reduce en un 20%, se reduce en 5x, 5 veces la cantidad de desperdicio? O, por ejemplo, si es algo que reduce el tiempo, el desperdicio de tiempo, o que reduce el tiempo de determinado proceso, entonces yo ahí hablo de, al utilizar esta herramienta o esta solución, el tiempo de ejecución de determinado proceso se reduce en un 20%, se reduce en 30 minutos, no sé. Ahí tienen que identificar cuál es la cifra o la unidad de medida que suene más fuerte, que sea más llamativa y que sea también más fácil de entender. Eso es importante. Y eso va a variar dependiendo de la audiencia y del tipo de producto o el tipo de variable que estén lidiando. Si es alguna herramienta o algún servicio o alguna solución que facilite el proceso de las ventas, que ayude a incrementar las ventas, entonces aquí ya hablan de se incrementan las ventas en X porcentaje, o se incrementan las ventas 7 veces al nivel inicial, etc. Y posterior a esto, se habla del modelo de negocios. En este caso, pues el modelo de negocios sí consiste de varias áreas, que creo que ya en días anteriores vieron ese tema. Pero principalmente cuando se habla del modelo de negocios aquí, lo más esencial viene siendo el modelo de monetización, es decir, cómo se generan ingresos con este tipo de productos o servicios. ¿Será que es un pago único que realiza el cliente una vez en la vida? ¿Será que es un modelo de suscripción mensual, semanal, anual? ¿Será que está enfocado en B2B, de negocio a negocio, o B2C, de negocio a consumidor? Pues eso puede variar, ¿no? También hay otros factores del modelo de negocio que pueden ser significativos para mostrar en esta diapositiva. Puede ser el tipo de alianzas que tengan con los proveedores. Si eso es algo relevante que consideran mencionarlo, pues también puede ir en esta parte de modelo de negocios. O también puede ir en las diapositivas de ventaja competitiva. Por ejemplo, ahí están todas las categorías de cuál es la propuesta de valor, el segmento de mercado, los canales de distribución, los medios de comunicación o de relaciones con los clientes, el modelo de ingresos, está la estructura de recursos que se ocupan, la estructura de aliados y la estructura de los procesos y los costos. Entonces, entre todos esos, si hay algún elemento que vale la pena resaltar del modelo de negocios, pues se puede incluir en esta parte. Y de ahí, una vez que ya hablamos del producto, del problema y de los beneficios, ahora sí tenemos que comunicar efectivamente algo convincente que dé a entender que realmente estamos al tanto de a qué nos estamos metiendo, en qué cancha estamos entrando nosotros a jugar. Entonces aquí es importante hablar acerca de cuáles son nuestros competidores, porque suele ocurrir, es algo bastante común, que el emprendedor o la persona diga, no, en esta área no tenemos competencia. En la gran mayoría de los casos, eso no es cierto. Si piensan que no tienen competencia, pues es porque no han hecho una buena tarea de investigar bien el mercado al cual están entrando, o de plano, eso implica que ese mercado es demasiado pequeño y que no es significativo y que no es sustentable y que por ende no es atractivo para más productos o servicios. Entonces sí es importante identificar a esos potenciales competidores, ya sea en el mismo mercado al cual están entrando o en mercados similares. Y como mencionaba al principio, también identificar potenciales competidores, que quizás en este momento no son competidores directos, pero que en un futuro cercano
podrían convertirse en competidores. Y aquí también es importante hablar acerca de tendencias de mercado. Eso es muy importante porque da a entender la visión que tenemos y da a entender el conocimiento de cómo está cambiando el mercado al cual estamos ingresando. Entonces, estas tendencias pueden ser cambios que están ocurriendo ahorita. Por ejemplo, actualmente estamos atravesando la tendencia del incremento de, por ejemplo, de actividades virtuales. Eso implica telemedicina, teleeducación, asistencia remota, cualquier otro tipo de actividad que era presencial, pues ahora está bajo la tendencia de adopción virtual. Entonces, esa es una de las tendencias actuales. Por ejemplo, si yo estoy proponiendo o estoy presentando un producto relacionado a energía, digamos que yo tengo un producto de energía renovable. Entonces, aquí sería muy valioso hablar acerca de las tendencias en el área de energías renovables. Es decir, yo puedo dar un ejemplo, por dar una cifra. En los últimos 5 años hemos visto un incremento constante de un 10% en la adopción de tecnologías para energía renovable en la región centroamericana. Eso representa ahorros de tanto porcentaje cumulativos en los últimos 5 años y está previsto que para el 2023 esa cifra va a alcanzar tal nivel. Entonces ahí estamos dando nosotros una idea cuantitativa y fácil de entender de cómo está actualmente el mercado al cual estamos ingresando, la industria a la cual estamos ingresando, cómo está cambiando y cómo va a cambiar a futuro y cómo eso me va a afectar a mí positivamente o quizás negativamente a los competidores y cómo yo con mi emprendimiento voy a aprovechar para entrar en ese mercado. Entonces aquí es mucho más importante hablar de cifras generales de cómo está cambiando el ambiente y el entorno al cual yo estoy ingresando. Y bueno, de ahí está la presentación del equipo. Como mencionaba, esto es algo breve, solamente es hablar acerca de por qué es importante el rol de nuestros fundadores. Por ejemplo, ¿quién está detrás de este producto de energía renovable? Ahí podemos, por dar un ejemplo, diríamos, en nuestro equipo está el ingeniero Francisco, que tiene 5 años de experiencia en la industria de energía. Está también la licenciada María, que tiene 3 años de experiencia en comercialización de productos energéticos, etc. Entonces ahí es una breve descripción de los roles que tenemos en el equipo fundador. Y bueno, otro de los puntos importantes es hablar del roadmap o de la trayectoria. Es decir, ¿cuál es el mapa de crecimiento de nuestro emprendimiento? ¿Dónde estamos ahorita? ¿Dónde estábamos hace 6 meses? ¿Dónde estábamos hace 1 año? Es decir, estábamos en un punto de tener ingresos de tanto y actualmente tenemos ingresos de tanto y proyectamos llegar a ingresos de tanto para finales del año. O por decir un ejemplo, hace 1 año teníamos 1000 usuarios en nuestra plataforma. El día de hoy tenemos 50,000 usuarios. Y para finales del año planeamos llegar a los 100,000 usuarios. Entonces aquí ya estamos dando una idea sencilla y cuantitativa plasmada en el tiempo. Es decir, ¿qué he hecho yo durante los últimos meses o años para ganarme su atención
y para convencerlos de que se unan a mi equipo, a mi proyecto. Y con esto, ¿a dónde queremos llegar? ¿Y qué es lo que vamos a hacer para llegar a ese punto al que queremos llegar? Por ejemplo, si yo digo, ahorita estamos en una etapa con 50,000 usuarios y queremos llegar a los 100,000 usuarios para los finales del año, ¿cuáles son los objetivos o los siguientes pasos que vamos a ejecutar e implementar para poder alcanzar ese objetivo? Aquí pues puede ser que tengan algunos datos confidenciales que quizás no quieran compartir, pero pueden hablar en términos generales, como vamos a implementar 2 nuevas funcionalidades, perdón, 2 funcionalidades nuevas dentro de nuestro producto que nos van a ayudar a alcanzar ese nuevo objetivo de 100,000 usuarios. O pueden decir, durante el último año hemos estado enfocados en el mercado del departamento de Cortés, por ejemplo. Y que dentro de nuestra estrategia de crecimiento está expandirnos a 5 diferentes ciudades de Honduras y el próximo año expandirnos a Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, por ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces aquí es importante comunicar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos y cómo vamos a llegar ahí en términos resumidos. Y bueno, como mencionamos al inicio, pues si este pitch es diseñado con un objetivo en específico, pues este es el momento para dar la propuesta, ¿no? Si estamos buscando levantar capital, entonces aquí ya colocamos las diapositivas referentes a eso, es decir, estas son nuestras métricas de crecimiento, este es el capital que hemos levantado hasta la fecha, nosotros estamos buscando levantar X cantidad de capital que va a ser destinado para esto, esto y esto. Buscamos una inversión de tanto en cambio de, pues ya sea una nota convertible o X porcentaje de la empresa. Ahí eso ya es otro tema de cómo levantar inversión y ahí se hablan de los detalles específicos de eso. Si estamos buscando una alianza estratégica con alguna organización o algún otro profesional o empresa, entonces aquí ya se establecen los términos. Nosotros estamos buscando un aliado en el área de transporte para que nos ayude a alcanzar el objetivo mencionado anteriormente de llegar a los 100,000 usuarios. Estamos buscando un proveedor con X características y pues a cambio nosotros les damos algún descuento o les damos una tasa preferencial o no sé. Ahí se establecen los términos del acuerdo. Y pues si es talento humano o ventas, pues ahí, por ejemplo, hablando de talento humano, esto sería aplicado al caso de que nosotros queramos reclutar a una persona en particular que tenga algún perfil elevado, alguien que tenga bastante experiencia en cierto rubro, pues lo ideal es contarle toda la historia de por qué estamos emprendiendo en esto, cuáles son los avances que hemos tenido y al final pues se le hace la propuesta de unirse al equipo. Te ofrecemos esto, te ofrecemos esto otro, y este es nuestro equipo, esta es la cultura, etc. Y si el objetivo es vender, pues ahí ya se ponen otros elementos de venta. Y bueno, al final, algo importante también, pues es colocar un call to action. Si tienen un llamado a la acción, si tienen un website o si tienen sus redes sociales, pues los colocan ahí para que toda la audiencia lo pueda ver. Y algo muy importante tener en mente para toda la etapa, todas las diapositivas, es mencionar datos. Entre más cifras comprensibles se incluyan, pues va a ser mayor la impresión que ustedes van a generar en su audiencia. Y pues también darle sentido a esos números. Con darle sentido nos referimos a
traducirlo al lenguaje humano. Por ejemplo, en este caso, los primeros iPods que salieron, ellos lo vendían como la idea de un iPod significa que puedes tener 1000 canciones en tu bolsillo. Ahí no se ponían a hablar de que el iPod tiene una capacidad de tantos gigas y tiene una batería de tanto y tiene una pantalla de tanto, sino que en términos sencillos, un iPod significa que puedes tener 1000 canciones en tu bolsillo. Entonces, aquí es bien interesante ya pasar todos los datos y todas las cifras que hemos mencionado, cómo resumirla en el principal beneficio o la principal propuesta de valor que le estamos dando a nuestra audiencia. Y bueno, de ahí están los otros recomendaciones, mantenerlo sencillo. Sí, es muy importante tener un buen diseño. Entre más sencilla y más bonita se vea la presentación, pues eso habla bastante del equipo que está detrás. Pues también representa el nivel de detalle que se le dedica al emprendimiento. Y aquí pues lo mejor, lo ideal, lo recomendado es que la presentación la haga un diseñador gráfico. Pero obviamente si no pueden costear eso, otras alternativas son que lo hagan en, por ejemplo, Canva, Lightroom, Prezi, o incluso hay varias plantillas de PowerPoint si prefieren hacerlo así. Pero que sea algo que no sea solo una foto y un montón de texto y que no se vea bien, ¿no? Sí vale la pena dedicarle un poquito de tiempo a hacer que se mire bien los colores, que se mire comprensible. Y pues adicional a eso, sí es muy importante medir el tiempo, porque es bastante común de que al principio se emocione, incluyendo un montón de cifras, un montón de palabras, pero que al final se les extiende y se haga una historia de 15 a 20 minutos y al final se les duerme la audiencia. Entonces aquí sí es importante mantenerlo conciso. Y si tienen que cortar o eliminar alguna parte, pues analicen cuál es la parte de menor relevancia y esa la eliminan. Y de ahí pues practicar y practicar. Y bueno, con eso concluimos el tema de cómo hacer un pitch. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, Kevin, por su enorme aporte. Claro que tenemos preguntas. Bueno, Rosa María Merrey nos manda saludos desde Robatán. José Sierra nos consulta qué tipo de pitch es el mejor para un emprendimiento o cada pitch está diseñado para una situación específica. Sí, creo que esa fue de las preguntas del inicio. Ahí pues tienen que analizar cuál es la audiencia, cuál es el objetivo que están buscando y en base a eso pues diseñar el pitch. Lo que yo les presenté aquí es una estructura pues básica, son como las recomendaciones de lo que tienen que incluir, pero igual si ustedes consideran que hay algo más importante, algo de más valor que quieran transmitir y comunicar en su pitch, pues pueden hacerlo. Ok. Osiris Armijo nos pregunta, ¿qué es mejor utilizar? ¿Un lenguaje técnico o cotidiano? Sí, ahí pues depende de la audiencia. Por ejemplo, si yo le estoy haciendo una presentación a un potencial inversionista, tal es hacer la tarea y investigar cuál es el fondo, cuál es el nivel de conocimiento profesional que tiene esa persona, saber si es una persona más de términos técnicos o es una persona más generalista. Y en base a eso, pues definir el tipo de lenguaje que se va a utilizar. Yo en particular, es mi perspectiva personal, yo prefiero algo cuantitativo y que a mí me hablen de cosas técnicas y de cifras y números y de explicaciones técnicas, pero porque es mi trasfondo, ¿verdad? Si a mí me vienen a hablar de generalidades, probablemente yo voy a pensar, este no hizo su tarea.
pero hay otras personas que se enfocan más en conceptos o en cosas generales, y pues eso va a depender de cada quien, ¿no? De a quién nos estemos dirigiendo. Y si es un público general, pues lo mejor es que sea algo sencillo, un lenguaje normal. Ok. Jennifer Montiel nos dice, muy buenas tardes, excelente video, aclaró mis dudas. Una pregunta, ¿con qué programa edita sus videos? Me imagino que se refiere a la parte del demo pitch. Pues lo mejor de lo mejor es que lo pueda editar en un software de edición de video, por ejemplo, Adobe Premiere o no sé si existe todavía Windows Movie Maker o alguno de esos similares. Eso es lo ideal, que pueda hacer zoom en las partes más importantes, que pueda combinarlo con texto, con ilustraciones y que pueda acelerar la velocidad del video o reducirla. Eso es lo ideal. Pero igual, si no tienen acceso a esos programas, pueden utilizar algo más sencillo, pues que en el teléfono corten el video. Pues ahí depende de las herramientas que tengan, pero si prefieren hacer una edición más avanzada, sí, definitivamente. Yo en particular, pues uso Adobe Premiere Pro. Ahí pues me permite editarlo bien. Perfecto. Fanny Estrada nos consulta, ¿cómo vamos a saber si la audiencia captó nuestra idea en general? Bueno, eso se puede ir observando en el transcurso cuando se está impartiendo el pitch. Por ejemplo, se puede hacer contacto visual con la audiencia y, por ejemplo, si yo digo una cifra significativa, que es algo alertante, yo esperaría que la audiencia reaccione sorprendida. Y si no observo eso en la audiencia, pues es que quizás no mostré la cifra adecuada, o quizás no hice los gestos necesarios para transmitir la urgencia o la negatividad de esa cifra. Entonces, por eso es que es muy importante elegir bien las palabras clave que se van a utilizar, las cifras que se van a transmitir, y también el tipo de lenguaje que yo voy a utilizar, lenguaje corporal y verbal. Y también está la parte del diseño. Por ejemplo, si voy a mostrar una cifra significativa, pues obviamente voy a preferir utilizar un texto o un color diferente, ponerlo en un tamaño más grande para que realmente transmita la importancia y la relevancia de esa sección. Perfecto. Y por último tenemos la pregunta de Gloria Galo. Nos dice muy buenas tardes. Sobre la estructura de un pitch deck, ¿cuál de todas es la más importante? La más importante, yo diría que las primeras tres son las más importantes, porque ahí damos a entender, o sea, todo el resto, las siguientes partes del pitch deck son apoyo para las primeras tres, o para la segunda y la tercera. La primera, que es lo del problema, la segunda, la solución, y la tercera, que viene siendo una secuencia de la segunda, que es el demo. Entonces, el problema, la solución y el demo vienen siendo las principales, porque ahí se explica pues a qué estamos metiéndonos y qué es lo que hemos desarrollado para entrar en esa área. Entonces, esas son las principales, a mi parecer. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ingeniero Kevin, muchísimas gracias por brindarnos todo ese conocimiento. Para todos los que están conectados a través de Zoom y de nuestras plataformas de Facebook, el ingeniero Kevin dejó su correo electrónico a quien pueden contactar, ¿verdad? Para poder hacer alguna consulta. Kevin, ¿algunas palabras de despedida?
Así es. No, bueno, muchas gracias a todo el equipo organizador por la invitación. Para nosotros pues siempre es un gusto apoyarles, y a todos aquellos que ya están emprendiendo, pues éxitos, el mayor de los éxitos. Para todos aquellos que están pensando en emprender, pues también échenle ganas, no tengan miedo. Siempre lo más importante pues es quitarse el miedo y dar ese primer paso. Si bien la situación actual está un poco complicada, hay muchas oportunidades, y solo es de ver los problemas como oportunidades y aprovechar toda la oportunidad que se nos venga a las puertas. Así que a todos, ánimos y muchos éxitos. Y cualquier duda que tengan, pues ahí está mi correo, kevin@tm.hn, ahí me pueden escribir y con gusto les apoyamos. Así que éxitos y feliz fin de semana a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos miramos el lunes a las 3 de la tarde nuevamente. Pueden estar pendientes de nuestras plataformas para poder acceder al webinar el día lunes. Nos despedimos con un video para que demos por concluida el taller de ahora. Este webinar fue realizado por la Feria Virtual Honduras Consumo Local, edición de la Identidad Nacional. Ingresa a emprendería.cenovido.hn del 14 al 25 de septiembre y apoya el consumo local, comprando productos que comparten una misma historia y territorio. Honduras, consume local. Honduras, celebra.